Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patty y chequen nada más la colección que tenemos el día de hoy. What If, directamente traída desde Perú, editorial Gemini. A esta colección aún le faltan pegar algunas cartitas y ¿qué les parece que hacemos la revisión mientras termino de pegarlas? Estaría genial que no. Quédense conmigo, esto es Repetidos. Esta colección realmente está bastante completa porque no solamente es el álbum, las cartitas, sino también viene con este mini póster súper genial y unas tarjetas que les voy a mostrar al final. Vamos a hacer una pequeña comparación de tamaño para checar más o menos cómo es. Aquí tenemos el de Harry Potter y chequen, el de What If es un poquito más estrecho, pero es exactamente del mismo tamaño que el álbum de Panini. What If, una pregunta lo cambia todo. Géminis Creative Studio, sticker álbum. En la contraportada también tiene acá Géminis y Marvel Studio, bastante padre. Yo no sé de papel ni de impresión, pero se siente muy agradable al tacto, es opaca, me gusta mucho. Y comenzamos con una super ilustración en la contraportada, en la parte posterior de la portada y en la primera página. Y la primera cartita que es un holograma del vigilante. Está padrísima. Este álbum tiene dos tipos de cartitas. Es la cartita sencilla que tiene un marco color café clarito, y estos hologramas súper bonitos, me gustaron bastante. Se me hizo bastante cool y original que la enumeración estuviera en la parte de arriba y no en la parte de abajo como estamos acostumbrados. Y las imágenes de fondo son imágenes grandes, bastante coloridas. La verdad es que sí es bastante llamativo este álbum. A cada capítulo de la miniserie What If le dan 4 páginas. Está bastante bien porque tiene el título, texto platicando qué onda, qué pasa aquí. Está bastante bien. No se repiten imágenes porque sí, como me choca que en los álbumes pongan cartitas que se parecen mucho una a otra, pero no, cuidaron mucho esto y se me hace muy padre. Está bastante agradable, como que está hecho por fans para fans, definitivamente. Chequen este holograma de Capitán Marvel, creo que es mi cartita favorita de todo el álbum, está súper cool. Y llegamos al capítulo que creo que es el más importante y necesario de ver para continuar viendo las películas del universo de Marvel. ¿Qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? Wow, sí, definitivamente hay que verlo para entender la historia de la nueva película de Doctor Strange. Mi Avenger favorito, por cierto. Doctor Strange. Oh. ¿Qué pasaría si hubiera zombies? Definitivamente este capítulo para mí es el más bizarro. Y la verdad es que es muy perturbador ver a tus héroes, tus ídolos en zombie, ¿no? Está bastante intenso. Sí, tuve que digerirlo. Sí me costó digerirlo porque sí está como que un poco raro. Pero bueno, es parte de todo y me gustan mucho las historias, las nuevas propuestas.
Y todo lo que tiene que ver con esta serie está bastante chido, la verdad. ¿Qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark? Acabamos de pasar la mitad del álbum y hasta ahorita todo está perfecto. A mí me ha encantado muchísimo todo el diseño que tiene. Las ilustraciones de fondo están geniales. Aquí ya llegamos al capítulo de Thor. ¿Qué pasaría si fuera hijo único? Creo que es el más divertido de todos. Chequen estas ilustraciones y los hologramas. Están geniales y bastante cool. ¿Qué pasaría si Ultron ganara? Creo que la historia se está poniendo un poco tensa y bastante interesante. Debo de comentar que este álbum, cuando lo saqué del empaque, tiene un olor tan magnífico a papel nuevo. Como me encanta ese olor. Me gusta muchísimo. Creo que es lo que más me gusta de los álbumes. Cómo huele. Y llegamos al último capítulo. ¿Qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento? Esto sí se puso bastante raro, bastante cool, bastante intenso. A ese último capítulo le dieron ya las últimas páginas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos estamos acercando al final. Bueno, esta no es la última página, es la penúltima página, pero creo que es la más genial de todo el álbum. Es mi favorita. Checan las cartitas que conforman esta hoja. Son de los personajes de cada uno de los capítulos, parecen tarjetas. Está bastante cool, me gustó mucho que le hayan dado su espacio para presentarnos a cada uno de los personajes. Y listo, así quedó súper genial. Pero chequen nada más lo que nos espera al final. Es un mosaico de 8 cartitas. Esto es imposible, voy a necesitar magia para hacer esto. Vamos a intentar algo. 1, 2, 3. Ok, no funcionó. Vamos a intentar otra cosa. A ver qué se me ocurre. Y creo que ya sé. Vamos a intentar otra cosa. Soy inevitable. 1, 2. Sí, se funcionó. La verdad es que sí me hicieron sufrir con este mosaico, pero quedó bellísimo. Y ya para terminar, esta es la parte posterior de la contraportada. Tiene su checklist y una imagen, un postercito bastante cool. Y la contraportada es un póster bastante elegante como la portada misma. Y vamos a empezar con las tarjetas. Están bastante chidas. La verdad es que me gustaron mucho. Y las vamos a poner en este coleccionador que tenemos para nuestras colecciones peruanas. Aquí tenemos de Demon Slayer, otra vez a la de Naruto, y empezamos con el vigilante. Está bastante chido. Después Capitán Carter,
Star-Lord. Ándale. Nick Fury. Black Widow. La verdad es que yo agradecí que a mi Black Widow no la tocaran para nada. Quedó exactamente igual. Doctor Strange Supremo. Ándale. Memoricémonos ese nombre. Party Thor. Killmonger. Gamora. Que aquí yo creo que se ve como un caballero del zodiaco. Qué chido se ve. Ultron Vision. Hydra Stomper. Spider-Man con la capa de Doctor Strange. ¿Qué tal? El coleccionista. Capitán América Zombie, que no me gusta nada. Y también Iron Man Zombie. Que pues a los galanes los pusieron feos. Y esta cartita de Hawkeye, que es como un obsequio. Tienen de todas las series. Estaría padre tener de todas. Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Si te gustó dale like, suscríbete a mi canal, pero no te vayas, quédate conmigo y navega por el canal. Tal vez haya una colección que te va a gustar. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos a la próxima. Bye. Excelsior.